Bueno, en primer lugar, José, queremos agradecerte que hayas estado dispuesto esta noche para compartir con nosotros este tema. Para nosotros es una bendición que estés hoy con nosotros. Amén. Bueno, pues la verdad, Eleazar, que siempre es una bendición poder participar de estas actividades que tanto bien hacen y que fomentan la palabra de Dios, el conocimiento. Y bueno, pues Amén. como siempre, una bendición y agradecido también porque os acordéis de mí. Muy bien, pues ya se está empezando a conectar la gente. Son ya las 11. ¿Te parece si hacemos una oración y empezamos, José? Venga, Señor, queremos darte gracias porque nos permites difundir tu palabra y aprender de ti por estos medios, Señor, porque utilizamos estos medios para bendición. Te queremos dar gracias porque creemos por fe que va a continuar siendo una noche de bendición. Te damos gracias por nuestro hermano José y te pedimos, te Señor, que seas adoramos. tú el que hoy tome su boca para bendecir a tu pueblo. Gracias, Señor, porque nos permites hablar de este tema tan importante que mientras el mundo secular dedica el día 31 de octubre a medianoche para rendir culto a lo profano, tu iglesia, que somos luz en medio de la oscuridad, estamos glorificando, exaltando y honrando tu nombre, que es sobre todo nombre. Te pedimos, Señor, que tú ates la obra de las tinieblas y las reprendas. Te damos gracias porque tú siempre prevaleces. Gracias por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén, amén. Amén. Pues bueno, cuando quieras, hermano, empezamos. Yo me escucho con eco, no sé si me escucháis bien vosotros. Yo te escucho bien, Eleazar, te escucho bien, Vale, vale, ¿vale? pues cuando quieras, hermano. Eh, bueno, antes de todo, Eleazar, si quisiera, la última vez que estuve con vosotros, por Sí, causa de que Luis no pudo conectarse bien, lo hice más como un estudio. Fui muy rápido porque era mucha la información que tenía que dar, pero esta noche yo espero que sea una noche más amena, más familiar, que haya una interacción. amén. Eh, no quiero, de hecho, mira, este tema pues tiene muchos datos, tiene mucha información, pero no he querido esta noche que sea una noche en la que bueno, pues se den muchos datos y mucha información, porque al final siempre nos quedamos con lo mismo, que es con la esencia de un estudio. Entonces, quiero que sea algo sencillo, por eso voy a compartir lo más básico, lo más esencial, para que nos quede una base, una idea de este tema que vamos a tocar. Y yo creo, Eleazar, que el buen maestro o el que enseña lo tiene que hacer de una manera sencilla. Eh, Amén. Hoy en día creo que no es sencillo ser sencillo, precisamente porque, bueno, pues estamos en un tiempo en el que los medios, las tecnologías, todo lo que tenemos a nuestro alcance nos pone mucha información en nuestras manos, y es importante que sepamos ser selectivos y que sepamos tratar con una generación que siempre tiende a recurrir al reduccionismo. ¿Qué es eso? Intenta, de alguna manera, comprimir toda la información que recibe en pocos datos, en pocas cosas que sean rápidas, sencillas y fáciles de entender. Entonces, esa es la manera en la que yo creo que tenemos que comunicarnos en este tiempo. Por eso, el estudio de esta noche va a ser sencillo, Muy bien. práctico, y que apunta precisamente al entendimiento de aquellos que nos van a escuchar. Número Muy dos, bien. Eleazar, esto sí quiero que quede muy claro, porque posiblemente a lo largo de la emisión se van a conectar varias personas a mitad de estudio, y se hayan perdido el principio, no Sí, estén escuchando esto, pero sí sería bueno que aquellos que ya están conectados y van a seguir todo el estudio, que a las personas que se vayan a conectar, si alguna de ellas no entiende algo
o no comprende algo o saca algo de contexto, sería bueno que a esas personas se les aconsejara a estudiarlo todo o a escucharlo todo hasta el final y luego Amén. volver a escuchar el principio. ¿Por qué digo Muy esto? bien. Porque sobre todo en las redes sociales se tiende a malinterpretar mucho y esa seguridad que nos da el estar detrás de una pantalla pues nos hace muy valientes, muy eruditos y soltamos opiniones muy rápido. Entonces, este estudio en Así es. particular quiero que se escuche hasta el final para poder llegar Muy a bien. una conclusión. Después de que yo ya haya terminado, me puedes decir perfectamente las dudas que tengas o las preguntas que tengas, pero Muy bien. sin juzgar o prejuzgar lo que voy a decir, porque yo sé Amén. que pueden surgir dudas, malos entendidos, pero es importante que uno sepa escuchar hasta el final y luego Muy cuando bien. se dé la solución, cuando se dé todo lo que se tenga que dar, pues hacemos las preguntas pertinentes. Amén. Así es. Muy bien. Y bueno, comenzando, yo quiero comenzar en esta noche, se me ha propuesto compartir el origen del día de Halloween, este día que se celebra el... ¿O solo a mí? Sí, no, me estaba Vale. llamando, me estaba entrando Vale. una llamada. Vale, pues ya está. Aprovecho que se ha parado un momentín para decir a la gente que comparta para que tenga una mayor difusión. José, compartimos a la izquierda de donde se escriben los comentarios y ya está todo dicho. Adelante. Bueno, pues comenzar esta noche, sobre todo diciendo que vamos a hacer una introducción. Como siempre suelo decir, a mí me gusta que la gente que me está escuchando sepa por dónde voy y sepa lo que vamos a hacer. Vamos a estar tratando el día de Halloween que se celebra el 31 de octubre de este mes y que todos sabemos que es un día en el que precisamente hay una actividad satánica muy fuerte y precisamente la intención de este estudio, el propósito de este estudio es traer luz y conocimiento para que estos días de alguna manera se entienda que son fiestas paganas, que no tenemos que participar en ellas y en un conocimiento más práctico entender que el cristiano está llamado precisamente a luchar contra todas estas cosas por medio de la palabra y de la oración, ¿de acuerdo? Muy bien. Comenzamos. En forma de introducción tengo que hablar del ocultismo. Este día está muy relacionado con el mundo del ocultismo. ¿Qué es el ocultismo? Todo lo que tiene que ver con el espiritismo, todo lo que tiene que ver con la astrología, todo lo que tiene que ver con la adivinación, con la soteriología, perdón, con todas estas cosas que de alguna manera están involucradas en el mundo de las tinieblas. Eh, Precisamente mucha gente cree que todo esto es invención de alguna manera de la imaginación del ser humano, del cine, o que son invenciones de los aleluyas, pero precisamente la palabra del Señor nos da a entender que estas prácticas están prohibidas porque dentro de ellas hay un germen satánico, una estrategia, una maquinación que está de alguna manera enredando Satanás para poder captar y hacer daño a muchos. La palabra del Señor en Deuteronomio, capítulo 10, el versículo 18, dice así. Vamos a leer. Deuteronomio. No, no es Deuteronomio, un segundito. Hermanos que estáis mandando preguntas, se apuntan y luego al final se las Amén. transmitimos al hermano, ¿vale? Aunque veis que ahora no las tocamos, las apunto y luego lo tocamos, ¿vale? Que ya veo alguno que está haciendo preguntas. Deuteronomio capítulo 18. Capítulo 18. Vamos a leer el capítulo 18, el versículo. Vamos a leer desde el 10.
No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa a las naciones de delante de ti. Es decir, capítulo 18, versículo 9 en adelante, Deuteronomio, la palabra del Señor, nos habla precisamente de todo este mundo del ocultismo y de cómo está prohibido por la palabra del Señor. Todo este mundo, hermanos míos, lo que mueve, como estaba diciendo precisamente, son estrategias, maquinaciones del enemigo. Tengo que decir respecto a esto que el origen del ocultismo ya lo vemos desde la antigua Babel, ya lo vemos como precisamente Nimrod, por medio de ciertos ritos, el figurat gigante que de alguna manera él construyó para poder coronarlo con un templo pagano, ya tenía ocultismo, ya tenía rastros de toda esa maquinaria satánica que luego se desarrollaría mucho más fuertemente en el antiguo Egipto, con un hombre, un sacerdote llamado Emiotet. Este sacerdote, precisamente versado en las artes de la astrología, en las artes de la adivinación, del curanderismo, este hombre que tiene una estatua gigante en el antiguo Egipto, fue uno de los constructores de las pirámides antiguas que vemos que precisamente están coordinadas con los astros y las estrellas. Algunos dicen con las constelaciones de Orión. De ahí salió de alguna manera lo que llamamos la antigua masonería, que la masonería es la religión de los actuales Illuminati. Esta masonería precisamente está conectada con el ocultismo y precisamente mediante la arquitectura, mediante símbolos, mediante signos, mediante territorios, hay una estrategia formada para, de alguna manera, desarrollar movimientos satánicos. Por ejemplo, las pirámides se entienden que son, de alguna manera, en el mundo del ocultismo, puertas al inframundo. ¿Por qué digo esto? Y todo esto tiene conexión con lo que vamos a decir. Puertas al inframundo. Los vórtices también, las formas arquitectónicas que tienen vórtices también son, en el mundo del ocultismo, puertas al inframundo. También vemos en el mundo del ocultismo que tienen cuadros blancos y negros, también vemos que precisamente tiene conexión con el mundo del ocultismo de entradas, puertas al inframundo. Los espíritus utilizan todas estas formas arquitectónicas territoriales para moverse. ¿Por qué? Precisamente, hermanos míos, porque la Biblia nos habla de potestades, nos habla de principados, potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Toda esta jerarquía de demonios precisamente nos está hablando de territorios. Las potestades son lugares fuertes, fortificados, donde un demonio se ha hecho fuerte. Y precisamente vemos en Daniel capítulo 10 que cuando Daniel va a recibir la revelación del ángel, el príncipe, ¿de dónde? De Persia. Hay una ubicación y hay un demonio que está ubicado en esa ubicación, en ese lugar. Por eso entendemos que los demonios de alguna manera utilizan territorios, utilizan arquitectura, utilizan lugares, utilizan formas de alguna manera para precisamente desarrollar todos sus planes. Creo que el Eleazar se ha caído. Y añadiendo todo esto, ¿por qué lo estoy diciendo? Porque precisamente de ahí, precisamente de el antiguo Egipto es donde emana todo el ocultismo que luego con los años se ha ido perfeccionando, sobre todo también en Babilonia. En Babilonia vemos como una serie de magos y también de Egipto, una serie de magos, de astrólogos, de adivinos, de gente que se mueve en el esoterismo. Toda esta gente, de alguna manera, ha estado emigrando por todo África y Asia, haciéndose de alguna manera, voy a decirlo, con artes
de magia. Vemos que la magia, mucha gente dice si la magia existe o no existe. Bueno, más que existir, lo que existe es que el demonio, los demonios tienen poder. La Biblia nos identifica que los demonios tienen ciertos poderes. De hecho, cuando Moisés fue a enfrentarse a Faraón, había unos magos que hicieron una serie de rituales y que intentaron imitar los movimientos que hacía Moisés. Esto nos da a entender precisamente que los demonios tienen cierto poder como ángeles caídos, ¿de acuerdo? Ahora bien, entendemos entonces que este mundo del ocultismo se fue desarrollando de una manera muy poderosa en África y en Asia, y de ahí salieron magos, astrólogos, como he dicho. Bien, es de ahí de donde sale una serie de sacerdotes, magos, brujos, llamados los druidas. Estos druidas, acerca del año 1000 antes de Cristo, es decir, hace 3000 años, emigraron a Europa, lo que es a Irlanda, a Francia, a Inglaterra, a Escocia. Sobre todo en Escocia y en Irlanda, estos druidas que venían con las artes aprendidas de allí, artes mágicas, de adivinación, de vudú, de diferentes artes mágicas, lo que hicieron de alguna manera es empezar a desarrollar una serie de disciplinas que es de donde nace precisamente esta celebración, que es el día 31. El día 31, estos druidas, sacerdotes celtas, comenzaron a celebrar el día 31 de octubre como el día de Shamain. ¿Qué es Shamain? El dios de la muerte. Precisamente lo que hacían estos sacerdotes satánicos era invocar a los muertos. Lo que hacían precisamente era ofrendar a la muerte precisamente seres vivos para que la muerte aplacara su ira contra ellos y contra el mundo. Estos hombres lo que hacían para poder sacar ofrendas humanas, para poder sacrificar vidas humanas para aplacar al dios de la muerte, era lo que hoy conocemos como el truco o trato. Ellos iban a las casas de los ricos europeos, de los hombres adinerados, y precisamente les amenazaban diciendo que tenían que ofrecer a sus esclavos para sacrificio, o de lo contrario les caería una maldición. Eso es el famoso truco o trato que se celebra en Halloween, cuando vienen los niños, golpean a la puerta y dicen truco o trato, y bueno, pues les tiene que dar unos caramelos, o de lo contrario te hacen una trastada. Normalmente esto se originó precisamente en estos sacerdotes druidas, que precisamente, si no se les ofrecía o si no se les daba a esos esclavos como sacrificio humano, maldecían aquellas casas, y posiblemente, no digo que sea así, pero posiblemente los demonios atacaran a esas familias o a esas casas. Por el miedo a aquellos sacerdotes se comenzaron a ofrecer esclavos. ¿Y qué es lo que hacían con estos esclavos? Bueno, pues entre otras cosas que hacían con ellos era, para burlarse, les hacían que intentaran sacar manzanas de un balde de agua ardiendo a más de 200 grados con la boca. Ellos tenían que sacar esas manzanas con la boca. ¿Qué pasa? Es muy desagradable esto, pero ellos al intentar sacar la manzana pues quedaban abrasados totalmente, y algunos incluso morían. Eso es lo que también se suele hacer, sobre todo ahora en América del Norte. Esta celebración se practica mucho en América del Norte, ¿de acuerdo? En esa celebración, entre otras cosas, lo que hacían los sacerdotes, los druidas, eran ponerse máscaras. Y unos imitaban a un fantasma, otros imitaban a un demonio, otros imitaban a un animal, otros se ponían una máscara de otra cosa. De ahí nace precisamente la costumbre de que en el día 31 se disfrace la gente de Drácula, de fantasma, de muerto viviente, de demonio. De ahí precisamente nace esto, porque
ellos lo que hacían eran, en torno a esos sacrificios, empezar a hacer rituales, vestidos, maquillados, con esas máscaras, con esos trajes, y hacían bailes y ritos en torno a estos sacrificios, ¿de acuerdo? Todo esto fue avanzando en el tiempo y fue pasando de generación en generación, como una tradición exclusivamente pagana, una tradición satánica, una tradición mala, una costumbre procede de las tinieblas, pero era ampliamente aceptada en todo el mundo. El Shamain es una festividad pagana que se ha celebrado prácticamente durante centenares y durante milenios en todo el mundo. Pero vemos, Eleazar, que hay una transición y aquí es donde pasamos a una segunda parte del estudio. Este es el origen de Halloween, el origen del día 31, ¿de acuerdo? Es un origen totalmente satánico, como hemos visto, es un origen prohibido por la Biblia y que precisamente lo que intenta incentivar es a inducir a la gente al ocultismo, a tener contacto con el mundo de las tinieblas, a abrir puertas al enemigo. Tengo que decir, Eleazar, que a mí me sorprendió mucho el haber hablado con un ex satanista. No sé si lo he contado alguna vez, no sé si lo conté la otra vez aquí, pero bueno, la oportunidad que tengo para contarlo ahora es buena. Tuve la oportunidad de hablar con un ex satanista, se convirtió con nuestro hermano Samuel, el hijo del Taco, cuando estaba pastoreando humanes. Estuvieron desposeyéndole durante 3 días. Ellos tienen vídeos y fotos de cómo quema todos los libros de ocultismo, de satanismo. Y yo tuve la oportunidad de hablar precisamente con este hermano. Y yo le pregunté qué era lo que solían hacer en sus reuniones de satanismo. Y precisamente, pues, lo que me dijo me causó mucha inquietud. Él empezó a decirme que ellos solían hacer ritos y rituales de intercesión contra las iglesias. Y yo dije, hermano, pero ¿y cómo vosotros hacéis eso? Entre otras cosas que hacían ellos, se enteraban del nombre de una iglesia, lo ponían encima de un cubo de hielo y dejaban que se derritiera el nombre de la iglesia en ese cubo de hielo para mandar espíritus de frialdad. Y de estos rituales se solían hacer muchos para mandar diferentes espíritus. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo lo que nos rodea, y esto es importante porque yo quiero sacar una conclusión práctica de todo esto. Porque todo esto nos puede soñar a China, sí, el demonio, sí, Emirotet, sí, Egipto, el ocultismo, pero no, todo esto tiene algo práctico para nuestras vidas que tenemos que entender. Satanás continuamente está tejiendo telarañas para hacer caer a la gente y terminar inyectándoles ese veneno y inocular ese veneno en su alma para que terminen siendo confundidos, engañados, seducidos y atados. Entonces tenemos que estar muy atentos porque todo esto nos lleva a prácticas que abren puertas y mediante la que espíritus pueden influir, atar o incluso poseer. Cuando uno no es cristiano, incluso cuando se involucra en todo este mundo del ocultismo, puede incluso poseerse por causa de estas prácticas ocultistas que lo único que traen son perjuicios y maldad. Y ahora de aquí vamos a extraer algo muy importante. De aquí sería la primera parte, el origen de Halloween, el origen del Día de los Muertos, Shamain. Hay una segunda parte, y esta es importante. Todo esto pasó de generación en generación como una tradición pagana. Ahora bien, todos sabemos que nació el cristianismo, se extendió, fue una religión perseguida, pero en el 316 todos sabemos que hay un paso importante en la historia, y es Constantino, el emperador romano, se convierte al cristianismo, ¿vale? Roma y el emperador sabemos que eran
adoradores del sol y del culto a la madre, bueno, tenían costumbres paganas, eran politeístas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hizo el emperador romano? Constituyó el cristianismo como una religión oficial y en ese paso, en el 316 al 325, se mezclaron muchas cosas. En ese proceso ya entró la Iglesia en un proceso de lo que llamamos sincretismo. ¿Qué es el sincretismo? La mezcla de dos culturas. Bien, el sincretismo en este caso fue la cultura cristiana con la cultura pagana. La Iglesia católico-romana en este proceso y en esos próximos años, esas próximas décadas, mezcló muchas cosas. De alguna manera cambió las fechas, cambió los días, cambió los mandamientos, cambió el modelo, el diseño como iglesia, diluyó la doctrina, diluyó todo el modelo bíblico. Pero entre otras cosas, lo que hizo fue cambiar días de festividades paganas, como el día 25 de diciembre, que era la Saturnalia, o como el día precisamente de San Juan, que era también otro rito satánico, o como el día 31, el día de Shamaín, en el día de los santos. Y aquí quiero que pongan mucha atención. No se adelanten y no digan, pero está prohibido, no está prohibido, pero espérate, llegamos al final y luego hablamos de esto. Lo aparcamos ahí, ¿de acuerdo? Ahora quédate solo con el dato. El dato es el siguiente. La Iglesia Católica Romana, posiblemente, que después de haberlo estudiado, creo que detrás de todo hay una intención o una estrategia satánica. Pero ellos con la excusa de reevangelizar o reconstruir las tradiciones paganas al cristianismo y reconducir el paganismo al cristianismo, pusieron fechas cristianas encima de las fechas paganas. En este caso, el día de la adoración a la muerte, el día de Shamaín, el día de Halloween, ese día pusieron el día de todos los santos. ¿Para qué? Para que la gente dejara de celebrar a la muerte y ese día pudieran celebrar a los santos o acordarse de los santos que han muerto en Cristo, ¿de acuerdo? Esa era posiblemente la intención. Ahora bien, en el tiempo, esta tradición pagana ha ido cada vez más afectando, influenciando, mezclándose precisamente con el Día de los Santos. Y el Día de los Santos, que según la Iglesia Católica quería santificarlo como una festividad cristiana, en el tiempo se fue mezclando y se fueron adquiriendo bastantes costumbres, como por ejemplo, entre otras, hablar con los difuntos, entre otras cosas, pues más adelante, esto fue más adelante, encenderles velas con la intención de salvar sus almas, entre otras cosas, creer que ellos estaban en un estado intermedio llamado el purgatorio, el limbo, esperando si se condenaban o se salvaban y por eso ellos tenían que hacer esas intercesiones. Y este Día de los Santos se hacían precisamente ofrendas a la muerte para aplacar a la muerte, para que esas personas que estaban en el estado intermedio pudieran ser salvas. Todo esto se ha ido mezclando a lo largo de los años, a los años de las décadas, a los años de los siglos. Entonces, todo esto ha llegado a nosotros como la cáscara de la tradición. En realidad, nosotros no celebramos Shamaín. En realidad, nosotros no pedimos la muerte de esclavos. En realidad, nosotros no estamos invocando a demonios. En realidad, no estamos haciendo ofrendas a la muerte para aplacar a la muerte. Pero sí es verdad que aquellos que no tienen conocimiento de las Escrituras,
Aquellos que no tienen luz de la palabra del Señor, se les puede inducir a error para que terminen cayendo en las garras precisamente de las estrategias satánicas y terminen cayendo precisamente en la adivinación, en la consulta de los difuntos, en la intercesión o la oración a los difuntos. Todas estas cosas que están un poquito más arraigadas en nosotros, a un punto en el que podemos caer precisamente en ese ocultismo. Por eso hay que tener mucho cuidado. Una diferenciación. Es diferente Halloween al Día de Todos los Santos. Es diferente. Pero están muy mezclados. Y aquí es donde yo tengo que hacer un paréntesis, un inciso. Aquí es donde yo tengo que hacer un inciso. La gente, de unos años para acá, está teniendo más conciencia de estas cosas. Se está informando mejor, tiene más luz de esto. Hace unos años, no. Hace unos años era un tema tabú dentro de nuestro pueblo. No se podía ni tocar. La ignorancia nos tenía velados y de alguna manera era difícil entrar en este tema. Hoy es más fácil a causa de que tenemos más conocimiento y podemos tomar las cosas de alguna manera con más luz de la palabra del Señor. Pero para hacer una diferenciación, quiero que la gente que me está escuchando atienda muy bien. Ahora uno se está preguntando y está diciendo, bien, si el Día de los Santos procede de una tradición católico-romana que intentó rebautizar una festividad pagana, cristianizándola, ¿yo puedo ir al cementerio el Día de los Santos? Esa es la pregunta del millón. ¿De acuerdo? Entonces, aquí es donde yo quiero entrar en una tercera etapa del estudio. Hemos hablado del origen, hemos hablado de la mezcla. Sí, dime, Lázaro, dime. Vale, para los que se están conectando ahora, un resumen súper rápido. Bueno, El origen de Halloween, el llamar a las puertas es a través de los druidas, que son sacerdotes satánicos extendidos por Gran Bretaña, Roma, Grecia, Escocia e Irlanda, que tocaban a la puerta de la gente disfrazados para requerir sacrificios. Entonces, de ahí que los niños vayan llamando por las puertas para reclamar, en este caso, chucherías, y si no lo hacen, pues bueno, pues les hacen una trastada. La segunda parte, la Iglesia Católica cambió el día de Samhain, que era el día de la celebración del día 31, porque los celtas tenían dos dioses, uno era Baal y otro era Samhain, que reinaba a partir del día 31. Por eso empezaba ahí esa celebración. Entonces, la Iglesia Católica, queriendo cristianizar una fiesta pagana, por decirlo de alguna forma, lo convirtió en el Día de los Santos. ¿Así es, José? así es, así es. Vale, Como he pues dicho, súper resumido todo, pasamos a la tercera parte. como he dicho, Eleazar, hay muchos más datos, fechas, pero es enredarnos en algo que al final no nos va a llevar a ningún lugar. Porque a lo que quiero llegar es a esto precisamente, ¿vale? Ya sabemos de dónde viene, ya sabemos cuál es el desarrollo, ya sabemos qué es el ocultismo, qué es lo que hay detrás de todo esto. Vamos entonces a sacar conclusiones prácticas. Número 1, Halloween. Número 2, el Día de los Santos. Y aquí es donde sí quiero que me escuche la gente y si no me entienden, pues bueno, sobre todo tenemos que entender una cosa, ¿vale? Antes de empezar con Halloween y con el Día de Todos los Santos, y qué es la conclusión que saco de esto, ¿vale? Mira, número 1, tenemos que aprender lo que es doctrina esencial y doctrina no esencial, o doctrinas periféricas. Las doctrinas esenciales son las doctrinas que tocan salvación, ¿de acuerdo? Que son condicionables para la salvación. Las doctrinas no esenciales, secundarias o periféricas, son importantes pero no tocan salvación. Pero luego, aparte de las doctrinas, están los dogmas.
dogmas de fe, dogmas doctrinales, y luego aparte de los dogmas están los conceptos culturales, ¿de acuerdo? Algunos atentan contra la Biblia, otros no. Lo que Pablo llamaría temas de conciencia. Y ahora lo vamos a hablar. Esto quiero que quede bien claro. Ahora, dicho esto, creo, Eleazar, que es importante que entendamos una cosa. Nosotros que somos la generación del Google pensamiento y de la wiki inteligencia, sabes que cuando queremos consultar algo recurrimos a Google o a Wikipedia, que es la Sí, enciclopedia de Internet. El Google pensamiento y la wiki inteligencia muchas veces lo que hacen es adormecer, amormar nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque nos hacemos ecos de conclusiones prestadas, pero no sacamos nuestras propias conclusiones. Entonces, sería bueno que nuestra generación entendiera que Internet o cualquier otro libro es bueno para tomarlo como información, pero la información que no se gestiona con sabiduría es perjudicial. El muy bien. conocimiento que no se lleva con inteligencia, en vez de hacer bien, hace mal. Es como tener un Ferrari y no saber conducirlo. Toda esta información que hemos recibido, si nosotros no sabemos gestionarla con prudencia, con sabiduría, con tacto, apropiadamente, vamos a hacer más mal que bien, ¿de acuerdo? Dicho esto, Halloween. Hemos hablado del ocultismo, hemos hablado de las tretas satánicas, hemos hablado del espiritismo, de todas estas cosas en las que uno puede abrir puertas, uno puede terminar enredado en ellas, uno puede terminar influido, oprimido y el que no es cristiano incluso poseído. Conozco a un joven amigo, amigo, colega, que lo conocemos de toda la vida. Este joven estuvo jugando, precisamente se enredó con una mujer santera y tuvimos que bajar, nos llamó el tío Felipe y el hermano chino a la iglesia de la palabra y yo le vi desencajado, no era él, los ojos se le salían de las cuencas, pálido, haciendo aspavientos, no era él. Luego este hermano nos confesó que había estado con una santera. Eh, es decir, quien abre puertas al final va a recibir consecuencias. Entonces, Sí. uno tiene que tener mucho cuidado, sobre todo a los jovencitos y a las jovencitas que nos están escuchando. Cuidado con eso de consultar el horóscopo, el tarot. Todo esto tiene mucha atracción en nuestro tiempo, a un punto, Eleazar, en el que a partir de la 1 o las 12 de la noche, uno empieza a mirar y hay cientos de canales de tarot, Sí, de predecir el futuro, se gastan millones, miles de euros en horóscopos, en tarot, en santeros y en todas estas cosas. Esto tiene una gran atracción, hay un poder magnético que atrae a la gente hacia esas cosas, pero la Biblia nos dice que eso está prohibido y que detrás de todo amén. eso hay maquinaciones y tretas satánicas, ¿de acuerdo? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Ahora bien, el día de Halloween, día por excelencia del satanismo. Todos los satanistas de todo el mundo se reúnen ese día precisamente porque es el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio? Y ahora conectamos con lo de Egipto. ¿Qué es un solsticio? Precisamente es, hermanos míos, entre otras cosas, eh, el cambio de luna o el cambio de tiempo, el cambio de astros. ¿Te das cuenta cómo la astrología está metida en todo esto? ¿Te das cuenta cómo Egipto estaba metido en todo esto? Precisamente el solsticio de invierno y el solsticio de verano es cuando se juntan los satanistas porque se entiende que en estas fechas, el día 31, se abren puertas espirituales del inframundo en el que salen y entran demonios. Esto es lo que se entiende el día de Halloween. Es un día de actividad satánica paranormal impresionante. Ese día se reúnen para hacer ritos, rituales. Hemos contado el testimonio del satanista.
Pero lo que más me preocupa no es eso. Lo que más me preocupa es la ignorancia que hay acerca de esto. Mucha gente dice, en el colegio celebran Halloween. Llevo a mi hijo al colegio, visto a mi hijo de Drácula, pasa algo. Escucha, si vistes a tu hijo de Drácula, no va a pasar nada. Si vistes a tu hijo de fantasma, no va a pasar nada. El problema es que la conciencia de los niños es muy frágil. Así Y es. no todos los niños son iguales. Hay niños que están adoctrinados, hay niños que saben, hay niños que ya tienen fe, hay niños que están nutridos con la palabra de Dios, que tienen padres cristianos, familias cristianas que oran y los niños están cubiertos. Ahora, hay niños que si se les lleva a Halloween, se les viste de cualquier cosa, se les está exponiendo a un día en el que los niños en el colegio juegan a la cuija, juegan al Charlie Charlie, juegan a diferentes roles y juegos de espiritismo, de invocación de demonios, de ocultismo y de todas estas cosas. En estas fechas, muchos niños se inician en los ocultismos, en los espiritismos y en todas esas cosas. Algunos quedan marcados de por vida, atención a lo que voy a decir, algunos quedan influenciados de por vida. Conozco y de hecho hemos estado el año pasado, creo que fueron 7 o 8 mujeres que estuvimos liberando en el verano, en un tiempo de evangelismo impresionante. Muchas de ellas fueron poseídas a raíz precisamente de jugar con este mundo. En estos días se hacen pactos, hechizos, amarres, toda clase de cosas. Y mucha gente queda oprimida o poseída por causa de estas cosas. Ahora, uno está diciendo, de acuerdo, pero mi hijo es cristiano. Bueno, si eres cristiano, puedes hacer lo que quieras, pero no deberías de hacerlo. Porque Dice sí, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 11, dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. O sea, creo amén, que el cristiano no debe participar de obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprenderlas, como dice el libro de Efesios. amén. Creo que Halloween un cristiano no debería celebrarlo. Ahora, Amén. que llevas que el niño, pues yo qué sé, los lleva al culto y lo has llevado con, bueno, tampoco va a pasar nada. Pero sí es verdad que esto lo que incentiva es a que otros caigan en ello. ¿No sería más cristiano evangelizar a esas personas que posiblemente caigan en las tretas de Satanás, terminen involucrados muchos adolescentes en el mundo del ocultismo, terminen atados, influenciados o poseídos? ¿No sería mejor, como cristianos, como dices, Eleazar, no participar en esas obras? Porque dice la palabra del Señor que mediante nuestro testimonio nosotros tenemos que evangelizar a esta gente. Precisamente lo vamos a leer ahora, mira, en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Mira lo que dice. De todo lo que se vende en la carnicería, comed. Sin preguntar nada por motivos de conciencia. Atención, por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada, por motivo de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Y ahora mira la aclaración que hace. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro?
¿Qué quiere decir? Que si tú siendo cristiano sabes que este día es malo, el que no es cristiano y te ve participar de ello, Sí es. piensa que no hay ningún problema en iniciarse, entre otras cosas, entre el ocultismo. Y de esta manera, Sí. queriendo nosotros participar de una supuesta libertad, estamos haciendo caer a gente ignorante, a gente débil, a gente que no tiene luz, en tretas de las tinieblas. Por tanto, nos hacemos partícipes de las obras de las tinieblas que llevan al engaño. Tremendo. ¿De acuerdo? Por tanto, día de Halloween no se debe practicar. Un cristiano no debe de celebrar Muy el bien. día de Halloween. Número 2, el día de todos los santos. Un tema espinoso, un tema delicado, que se tiene que hablar con tacto, que se tiene que hablar eh, teniendo en cuenta los diferentes niveles de madurez que hay en nuestro pueblo. Por eso hablaba de gestionar el conocimiento con sabiduría. ¿De acuerdo? ¿Yo puedo ir al cementerio el día de todos los santos? Bien. Voy a leer 2 versículos para ello, ¿de acuerdo? Que este de alguna manera es un tema muy interesante. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Voy a volver a leerlo. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo que es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Vamos al versículo 21 que dice, versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Dogmas. Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas, escuchen, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Esto es importante, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, y esto es importantísimo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Bien, dejamos este versículo aquí y ahora nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 8, en adelante dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas, los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque algunos los llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero escucha esto, pero no en todos hay este conocimiento. Pon atención a esto. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta ahora a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa, en el lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió, y de esta manera, pues, pecando contra los hermanos,
e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien. Es tremendo este capítulo que nos habla de una tensión presente en aquel tiempo. Los hermanos que procedían de un contexto pagano, donde la carne se sacrificaba de los ídolos, luego esa carne la llevaban a la carnicería. Estos hermanos, cuando se convierten a Cristo, no quieren comprar en esa carnicería porque de ahí hay carne que se sacrificaba a los ídolos. Esos hermanos, al ser débiles en la fe, se sentían compungidos, se sentían mal. Pero había algo, el hermano maduro, con tiempo, crecido en el Señor, con conocimiento, comía de todo, porque sabe que de todo lo que hay en la carnicería, como he leído antes, se puede comer. Ahora, el hermano que es débil en la fe, al verle al otro comer, dice, se puede comer de los ídolos. No está pecando este, no me estoy absteniendo yo de algo que está haciendo mi hermano mayor que yo. Y de esta manera se le estimulaba precisamente a comer y su conciencia era contaminada y pecaban de esa manera contra los hermanos y contra Dios. Bien, vamos a trasladarlo a nuestro tiempo. Dos vertientes, y quiero que pongan atención a esto, dos opciones, dos vertientes. Esto se puede interpretar de las dos maneras. Vamos a ver, el tema de ir el Día de los Santos a visitar a gente que partió con el Señor de difunticos de nuestra familia, se pregunta si es malo, si no es malo, si hay que ir o no hay que ir. Bien. Hay gente que no está preparada para asimilar que ir el Día de los Santos allí es participar precisamente de algo que estimula a la gente ignorante a hacer ofrendas, a invocar, a hablar, a encender velas. Es decir, si yo que soy cristiano y tengo conocimiento, voy el Día de Todos los Santos allí y hay gente ignorante que no entiende nada de esto, ¿vale? Yo estoy estimulando a que esa gente siga haciendo sus malas prácticas. Hay gente que va allí y habla con los difunticos. Y tienen que entender una cosa. Ellos no están allí, ellos ya están con el Señor en el cielo. Amén. Y tenemos que entender que si esa fe no cala en lo más hondo del corazón de nuestro pueblo, nuestra fe es vana. No es sólida, no es firme, no hay una convicción segura. Si yo creo en Jesús, yo tengo que creer que ellos están durmiendo en Cristo y están esperando el día de la resurrección juntamente con Cristo. Y también tengo que entender que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Yo no puedo invocar o interceder a un difunto para que a mí me conceda una petición. Y aquella gente que no es evangélica enciende velas, no tiene que hacer ofrendas, no tiene que hacer sacrificios, no tiene que hacer pactos con ninguna virgen ni con nada para salvar la vida de un familiar suyo que supuestamente está en el purgatorio. Ahora, toda esa gente hace esas prácticas porque no hay luz. Ahora, si yo que tengo luz participo de ello, estoy estimulando a esa gente a que siga haciendo sus prácticas malas, aunque yo vaya con una conciencia limpia, sabiendo que mi familiar no está ahí, está con Cristo. Y yo estoy yendo allí simplemente como un día para honrar su memoria, simplemente. Pero claro, no todo el mundo tiene ese conocimiento. Ahora, dos cosas, que era lo que quería explicar. Yo me vi en un dilema. Yo sabía que participando el Día de los Santos, yo estaba haciendo mal, pero mi padre no estaba convertido y yo quería que mi padre aceptara al Señor. De hecho, luego ya se convirtió y los primeros años
le costó. Pero mi padre siempre me ha dicho el Día de los Santos, hijo, tenemos que ir allí, al cementerio, porque hay un primo que siempre se le ha visitado. Entonces, él siempre, todos los años iba allí. Si yo, que tengo conocimiento, que soy el predicador, le digo a mi padre inconverso o a mi padre recién convertido, papá, yo no voy allí porque yo no puedo participar, ¿sabes lo que le hago a mi padre? Trizas, le hago daño. Entonces, de esta manera, estoy tratando la conciencia frágil de mi padre de una manera equivocada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Transigir, ser prudente, ser moderado y asistir. Asistir con mi padre haciéndole entender que su primo está con Cristo. Esa es la manera correcta de aquellos que tienen que ir, porque es un día de familia, es un día en el que se ven comprometidos, o es un día simplemente en el que quieren honrar la memoria de alguien. Tienen que ir, pero tienen que ir con una actitud correcta. Tienen que ir en una actitud de fe. Tienen que ir en una actitud de evangelismo, porque a las personas que están ahí, hay muchas personas doloridas, hay muchas personas en ignorancia. Si se les puede evangelizar, evangelicen en los cementerios, evangelicen. Si se puede hacer una oración haciendo entender que esas personas están con el Señor, mejor. Que todo eso se convierta en un acto espiritual y no en un acto pagano. ¿De acuerdo? A las personas que tienen que transigir con los débiles en la fe. Aguantemos. Dice Romanos capítulo 14. Mira, dice Romanos capítulo 14. Voy a leerlo rápido, Eleazar. Voy a Sí, leerlo rápido porque habla prácticamente de lo mismo. Pero dice Romanos capítulo 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es decir, yo no te voy a aceptar las cosas malas que tú me quieres decir, pero sí te voy a convencer de lo que sí dice la palabra del Señor. Pero recibid al débil en la fe, ¿de acuerdo? Y se habla de tratarle con cierto tacto hasta llevarle a la plenitud del conocimiento y de la verdad de Cristo. Entonces, número uno, muy bien, si tienes que ir, ves, pero ves en la actitud correcta. muy Si bien. no puedes, si te puedes quitarte de ir y vas otro día, mejor, mejor. Esa es la segunda opción. Si vas otro día, mejor. Porque de esta manera a las personas que están en ignorancia, en tinieblas, en oscuridad, no estimulas a que ellos sigan en su error. ¿De acuerdo? Ahora, uno peca yendo al cementerio el día de Todos los Santos, no. Uno peca cuando realmente está haciendo esa actividad de una manera equivocada, ¿de acuerdo? De una manera equivocada. Eh, ¿Qué es lo que hemos dicho? La invocación de los difuntos, el encender velas, todas esas cosas están mal, ¿de acuerdo? Ahora, uno no peca haciendo esto de una manera correcta. Ahora, por tema de conciencia, por tema de conciencia, por lo que hemos hablado, ¿de acuerdo? No vamos a juzgar a las personas que van, entendiendo que no todos los contextos son iguales. Hay quien tiene un primo, pero hay a lo mejor quien tiene a alguien más cercano. Entonces, se tiene que hacer con prudencia porque no todas las conciencias están preparadas, no todos tienen el mismo nivel de madurez. Y nuestro pueblo es un pueblo que se ha quitado de quimeras, se ha quitado de ruinas, se ha quitado de maldiciones, se ha quitado de mala vida, se ha quitado de prácticas muy fuertes. Tranquis, poco a poco. Poco a poco. Nuestro pueblo tiene que ir evolucionando poco a poco. Y este es un tema que lo llevamos muy dentro, muy dentro. Y tenemos que gestionar, como he dicho, tenemos que gestionar con sabiduría. El conocimiento que Muy tenemos lo bien. tenemos que gestionar con sabiduría. No juzguemos a las personas que van, pero si vas otro día, mejor. Esa es la conclusión que bueno, que tengo.
Sí decir, Eleazar, que no espero que todo el mundo esté de acuerdo conmigo, pero creo que es lo más bíblico, creo que es lo más Sí. justo y creo Amén. que es lo que más me convence, por lo menos a mí, que estoy por supuesto dispuesto a recibir consejo de algunas otras personas que puedan darme luz en cuanto a este tema. Pues por lo que estoy viendo en los comentarios, estamos todos de acuerdo con lo que has expuesto. Amén, amén. Y si algún hermano tiene algún tipo de duda o algo sobre lo que ha dicho el hermano, algún tipo de aclaración o demás, puede hacerlo mediante los comentarios. Y así, mira, aprovecho, mientras tanto, un par de preguntas que han salido durante el directo. De acuerdo. ¿Vale? Nos pregunta Siervo Vigilante, ¿por qué máscara, calabazas y caramelos? Bueno, eso creo que lo hemos respondido en la primera parte. Y otro hermano preguntaba a Tony Jiménez en cuanto a las aplicaciones que encontramos, por ejemplo, en Facebook, cuántos tipos vas a tener, las de viejo, a qué animal te asemejas, que si todo esto, bueno, porque si puede tener algo de brujería, además, algo malo. Yo creo más que nada que esto son cosas de azar, que te sale uno al azar y ya está, y no creo que llegue al tema de brujería y demás. No, ¿Cómo lo ves, Jorge? particularmente creo que son juegos, perdóname por la palabra Sí, juegos estúpidos, pero no es que haya un espíritu detrás de esos juegos y que te vaya, no, 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 no. Pero sí es verdad que mira, Eleazar, la mente del ser humano es muy compleja, mucho más compleja de lo que creemos. Y tenemos que entender que Satanás mueve los hilos detrás de la cortina. Nosotros vemos bailar al muñeco, pero los hilos los está moviendo Satanás desde arriba. Entonces, tenemos que entender una cosa. No solo esos juegos de Facebook. Cada programa de televisión, cada serie, cada publicidad, cada anuncio que ves por la calle, cada cosa que te rodea está fabricada con la intención de manipular, para intentar dominar tu mente, para intentar influenciar tus pensamientos, para arrastrarte y seducirte poco a poco al engaño. Todos estos juegos en realidad no tienen importancia, pero sí van creando un hilo, van dejando miguitas como el de, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el de esos dibujitos, pero sí te va dejando miguitas poquito a poquito para que termines enredándote y perdiéndote en el camino, ¿de acuerdo? Entonces, estas cositas, a lo mejor a esa persona que le ha preguntado, no le hace daño. Hace eso de la aplicación y le dice, pues eres un halcón, pues te pareces a Belén Esteban. Venga, pues ya está. Pero sí es verdad que hay jovencitas, sobre todo jovencitas, y jovencitos muy torpes, muy débiles, que eso les lleva a otra cosa, y esa cosa a otra cosa, y esa cosa a otra cosa, y cuando se quieren dar cuenta, están metidos en un mundo en el que Satanás les está influenciando y les está haciendo daño mediante precisamente estas prácticas ocultistas. Eso muy es. bien. Muy bien, pues creo que ha quedado totalmente respondida. ¿Alguna otra duda, mano? Que a ver, me dice algo por ahí Jonathan y Duli. ¿El Día de los Santos viene de honrar a los mártires? Bueno, a los mártires. Sí es verdad que eh, este día se estipuló precisamente porque, sabes que está el día de San José, el día de San Juan, el día... Y como había tantos santos, se estipuló el Día de los Santos en memoria precisamente de todos esos mártires, de todas esas personas a las que han beatificado y de todas esas personas que no tienen un día específico, pero se les honra. Es una especie de recordatorio o memoria para esos santos mártires y no mártires, que bueno, tuvieron una vida dedicada al Señor. Muy bien.
Si quieres esperamos un minutito más, a ver si lanzan alguna pregunta más. Decir Eleazar, si quiere preguntar a alguien que pregunte, pero decir que hay que tener Sí, mucho cuidado. Está muy de moda ahora, están muy de moda las películas de terror, todas estas sí, cosas, ¿vale? Eh, ¿Por qué digo esto? Porque mira, hay sobre todo niñas y niños que tienen una conciencia muy frágil y muy débil, y yo me he informado bien, hay ritos, ritos satánicos, rituales y estrategias satánicas detrás de la producción de ciertas películas de terror, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado porque detrás de esa pantalla, en la producción, yo he estado informándome acerca de todo esto, hay mensajes subliminales, hay gente que está expuesta a todo eso y tenemos que tener mucho cuidado porque el cine, las series de televisión, todo ese mundo audiovisual tiene mucho impacto en las conciencias de las personas. Así que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. sí, ya no solo incluso en películas de terror, incluso en dibujos animados hoy en día y Así en es. series de Disney. Así es. de- No he querido decirlo por si alguien decía esto, pero Hay, sí. mira, incluso unos Así es. dibujos que veía mi niño, que se llama Ladybug, que el malo lo que hace para como crear a otro malo, tira como una bola negra y le dice, demonízate. Y es como que esta persona se posee y lo ve niño de 5 o 6 A años. eso voy, a eso voy, a eso voy. Eh, claro, a ver, es que meternos en esto es meternos en otro tema mucho más amplio, ¿vale? Pero toda la producción que hay detrás de la factoría de Hollywood y de series de Netflix o de HBO, de hecho yo no quiero ver muchas cosas por eso, pero sí me informo, sí veo, por ejemplo, de series como Juego de Tronos o Vikingos, detrás de la que sí he visto de que hay ritos satánicos. De hecho, hay estudios y hay reportajes acerca de esto en YouTube que se pueden ver. Hay mucha brujería, ocultismo en todas esas series y en todas esas películas, así que hay que tener cuidado porque, claro, uno que está en Cristo, pues está protegido por el Señor, pero hay gente que no está en Cristo, ¿vale? Y es como tú dices, son conciencias muy frágiles, muy débiles y una cosa le puede llevar a otra, incluso videojuegos. Hay gente que, incluso espíritus inmundos, que ha entrado por medio de videojuegos, de mata a este, mata al otro, mata a aquel. Se involucran tanto que terminan creyéndose el personaje. Hemos visto reportajes y noticias de hijos que han terminado matando a sus padres por esas cosas. Es decir, el mundo del espíritu es muy complejo, ¿vale? Es muy complejo y, y sí decir, Eleazar, me gusta esta noche porque mira, el estudioso es muy intelectual y, Sí. y el intelecto, el mundo intelecto, a veces odia mucho el mundo espíritu, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que la Biblia no nos habla mucho del mundo espíritu, pero el mundo espíritu existe y Bien, hay que hay tener. doctrinas que están totalmente declaradas por las escrituras, pero hay otras que hay poca información en las escrituras. Y claro, ahí sí no es relevante por lo menos experiencias, testimonios y demás y todas estas cosas, porque se conoce, yo creo que un margen muy pequeño de lo amplio que es todo el mundo de los espíritus y demás. Así es, así es. No sé si hay alguna pregunta más. Pues creo que de momento no. Yo creo que de momento ha quedado todo más o menos claro. Vale, Creo que ya no hay ninguna pregunta más. Entonces, si lo ves bien, yo creo que podemos darlo por finalizado. Hemos estado 1 horita y cuarto vale, vale, y vale. yo creo que muy bien. Pues Agradecerte que hayas estado con nosotros
por el estudio que nos has traído, hemos aprendido y creo que ha sido una noche de bendición. La intención es eso, poder bendecir y hacer bien a la gente. Este estudio lo he intentado dar lo más sencillo posible porque la otra vez me lié un montón con datos, con información y la gente me decía, es que no podíamos captar tanta información, entonces yo entiendo que Hoy nos ha quedado todo clarísimo. me alegro un montón de que se pueda entender todo y bueno, si hubiera alguien con alguna duda, tengo Facebook, me puede contactar por Facebook porque lo tengo abierto a todo el público. Me puede contactar Incluso por... aquí en el mismo vídeo pueden seguir dejando comentarios y demás y nos aparecen después. De Y eso acuerdo, puede responder por aquí o por privado, como bien vean. de acuerdo. Pues gracias a vosotros, Eleazar, por la invitación y como siempre, un placer, una bendición poder compartir la palabra. Esperamos en semanas próximas a ver si puedes estar con nosotros en otros temas y demás Amén. y seguir bendiciéndonos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, pues nada más, al finalizar el vídeo le das a guardar, ¿vale? Para que se quede dentro de la página De y acuerdo. listo. Dios os ¿Vale? bendiga. Un abrazo. Dios le bendiga. Hasta luego.